En nuestro canal de YouTube y sumando 1.010.000. Hoy es el quinto día del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Finalmente no presentan a Monsalve, a Juan Guillermo Monsalve, como testigo, que era lo que había pedido la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Monsalve, y hay una versión que le hace ruido al gobierno nacional, aparentemente es lo que dice su abogado Miguel Ángel del Río, agredido por un guardián del IMPEC y por eso no puede sentarse hoy en el juicio contra él. Claro, este era el segundo, Néstor, el segundo testigo que iba a pasar al banquillo a declarar como testigo de la Fiscalía en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Néstor, él está con detención especial por cuenta de los riesgos de seguridad. Le han hecho, según su defensa, varios atentados y el episodio al que usted se refiere tiene que ver con una requisa que va a tener que explicar el IMPEC, Néstor, porque es curioso que un día antes de la declaración hagan esta requisa. Él termina lesionado por cuenta de negarse a que el IMPEC ingrese a la celda a hacer una requisa que regularmente es rutinaria. Hay versiones encontradas sobre este tema. Una cosa dice el abogado del Río y otra cosa dice el IMPEC. Al frente de las cárceles en Colombia, señora ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Ministra, buenos días. Néstor, buenos días a la mesa. Un saludo para todos los Ministra, oyentes. Gracias por atendernos. ¿Qué información tiene el gobierno sobre la situación de este señor Juan Guillermo Monsalve? Sí, Néstor. Él, entre otras, está en una situación, en una circunstancia especial, porque se encuentra en una casa fiscal. Él tiene estos medios de seguridad precisamente porque hay que protegerle la vida al señor Monsalve. Las requisas y, digamos, los controles son ley y regla dentro del sistema penitenciario. En este caso en particular, se generó una requisa de control para efectos de verificar que no tuviera objetos indebidos en su casa, porque eso es una casa fiscal. Una casa fiscal, ministra, dentro de la cárcel La Picota, ¿no? Dentro de la cárcel La Picota, correcto, sí. Pero digamos que es un receptáculo totalmente diferente a las celdas que tienen la mayoría de los PPL, precisamente por las consideraciones de seguridad que tiene esta persona. Sí. Esta persona incluso recibe la llamada de los guardianes para entrar a la casa, porque eso tiene puerta, inclusive, y él trata de evitar, según me han dicho, la entrada de los guardianes para hacer la requisa de control. Cuando el guardián va a abrir, él cierra la puerta o trata de cerrar la puerta, e incluso el guardián intenta abrir la puerta y él... según él mismo declara, eso me lo dice el director de La Picota en documento que él firma, efectivamente se lesiona la mano porque pone la mano contra el borde de la puerta o contra la puerta. Lo cierto es que hay una declaración de él en donde dice que absolutamente no hubo agresión, pero tampoco hubo pérdida de los medicamentos. Yo hablé también con el abogado del señor Monsalve, porque obviamente... El abogado de Monsalve es Miguel Ángel del Río. Sí, señor, porque él pone la denuncia y al pedir la información y corroborar, yo le digo que los hechos no son como están saliendo en el tema y desde ese punto de vista se realiza una entrevista al señor Juan Monsalve y en esa entrevista él dice que efectivamente escuchó que golpean la puerta para ingresar y... al abrir la puerta ya desde afuera, entonces le pega en la mano, pero que nunca hubo agresión de parte de ningún guardián. Eso lo declara el señor Monsalve y desde ese punto de vista tenemos la seguridad de que no hubo ninguna acción contra él. Inmediatamente se ordena que se pase a revisión médica. Y tiene una inflamación pequeña de músculo, pero no tiene ningún otro elemento y no se le ha quitado absolutamente ningún medicamento porque él padeció de un preinfarto o infarto, algo tiene que tener dentro de... Creo que tiene un problema cardíaco, para eso son... Correcto. Y los medicamentos los tiene, incluso el médico revisó y está en la dosis correcta y demás. Pero... Esta versión que usted nos está entregando, ministra, es diametralmente opuesta
a la denuncia que hace el abogado del Río, ¿verdad? Pues yo no he oído toda la denuncia del abogado del Río, yo hablé con el abogado del Río para decir... que se le metieron a la celda, no dijo a la casa fiscal, a la cómoda casa fiscal, que se le metieron a la celda para intimidarlo, para evitar que testificara en el juicio contra el expresidente Uribe. A ver, lo que yo tengo de información de la Picota y además con los documentos firmados por el director de la Picota y la entrevista también suscrita por el señor Monsalve, es lo que le estoy contando. ¿Usted cuando habló con Monsalve? Perdón, no, yo no he hablado con Monsalve. No, con Del Río. Con el abogado de Monsalve. Él le dice, ok, ministra, ¿y por qué no ha aclarado? No, él me dice que tiene otra información, pero no me ha hecho conocer la otra información tampoco. Me dice que él tiene la información de que lo agredieron, pero resulta que yo tengo toda la información de la Picota hasta ahora. Y sobre esa base lo que estamos haciendo es recibir la información de ambas partes, porque obviamente pues yo no estaba en la Picota en ese momento, pero sí me preocupa y la actuación y obviamente el tema de verificar cómo están actuando. Lo que sí sé es que él se encuentra dentro de un centro carcelario. El centro carcelario tiene la obligación de hacer verificaciones y requisas, no pueden cerrar una puerta, así sea casa fiscal, e impedir el acceso de la guardia. Sobre eso quiero preguntarle, ministra, ¿hubo un forcejeo inicial? ¿Él no había permitido el ingreso de la guardia o cómo fue el episodio? Sí, correcto. Él cierra la puerta y entonces en ese forcejeo de que la guardia va a entrar y él cierra la puerta y mantiene la puerta cerrada, parece que hay algo en donde le pegan en la mano con la puerta, es decir, al abrir la puerta le pegan en la mano y eso es lo que relata él en su declaración. Sí, ministra, esa casa fiscal... Ricardo, perdóneme, déjeme hacer aquí discúlpeme, Ricardo, señor, déjeme hacer aquí una precisión. Ministra, el hecho de que esté él en una casa fiscal dentro de la Picota, ¿le crea un beneficio? Por ejemplo, no se puede requisar, no se puede tocar, ¿tiene algún privilegio el señor Monsalve? No, digamos que entre otras el uso de la casa fiscal es un sentido también porque él ha dicho que está amenazado, entonces es para protegerlo inclusive de que no vaya a haber ninguna agresión dentro del centro carcelario. Pero sobre esa base es régimen carcelario. La casa fiscal es parte de la cárcel. La casa fiscal significa que tiene las mismas reglas y las mismas obligaciones. No puede consumir alcohol, no puede traer elementos prohibidos, no puede generar fiestas, no puede trabajar sobre la base de como si fuera una casa particular. Entonces las restricciones son exactamente las mismas. ¿Esa casa fiscal tiene la posibilidad de que si una persona cierra le pueda poner seguro a esa puerta o el IMPEC tiene acceso a través de llaves o a través de dispositivos para poder ingresar cuando necesite? Técnicamente la condición es que tiene que estar dispuesto para recibir a la guardia en cualquier momento y la guardia puede entrar en cualquier momento porque es parte de la revisión que hace el centro carcelario. Sí. Sí. Y si la persona cierra la puerta e impide, ya está incumpliendo, entre otras, la regla. Sí. Ministra, si este delincuente debe estar en las mismas condiciones de los demás en la Picota, ¿por qué tiene un celular para comunicarse con el exterior? Mire, el problema de los celulares es un problema que yo enfrento todos los días. He pedido la revisión permanente, entre otras, porque los celulares no solamente son una infracción al sistema carcelario, ellos no pueden tener celulares. Está prohibido tener celulares, sino que además los celulares se han convertido también en fuente, en otros casos, de otra clase de delitos. Y esto significa que la infracción misma de tener un celular ya es una falta frente a la regla y al reglamento del sistema carcelario. Allí entonces implica que tenemos claro que no se puede tener ni celulares, ni USB, ni cargadores, ni computadores, ni absolutamente nada, salvo que se tenga una autorización expresa, por ejemplo, para atender una diligencia judicial, pero es en ese momento requerido y obviamente en ese momento. Pero ese es el caso del señor Monsalve, porque si no puede tener celular, como usted bien lo está diciendo, y no tiene autorización. Él no tiene ¿Por autorización. ¿Por qué lo tiene? Pues entra de manera indebida. Y por esa razón también se hacen requisas permanentes. ¿Y ese celular, ministra, fue la razón por la que él se opuso a la requisa?
No sé por qué se opuso, lo que sé es que se opuso, pero dentro de la requisa se encontró también que había cables USB y cargadores. Eso quiere decir que efectivamente, no sé por qué razón se opuso y por qué razón cerró la puerta y por qué razón no dejó que la guardia entrara, pero Ministra, pero ¿le encontraron celular o no? Le encontraron cargadores de celular y le encontraron unos elementos de USB. El teléfono no apareció. El teléfono, que yo sepa que haya habido un teléfono, no apareció. Sí, pero sí, obviamente. Si tenía conexiones de cable y tenía cargador de celular, eso lo que quiere decir es alcanzó a esconder el teléfono celular, ¿no? Es que eso Supongo es parte yo, de... usted seguramente no me lo puede decir, pero estoy Claro, diciendo... ministra, ¿es casualidad ese operativo justamente un día antes de que se tuviera la declaración de Juan Guillermo Monsalve en el juicio contra el expresidente Uribe? Pues yo creo que de todos modos el tema es la información que tengan. Yo estoy pidiendo en este momento se me informe cuáles son los antecedentes, porque las requisas se hacen casi que ocasionalmente, casualmente y dirigidas a mirar si hay elementos prohibidos. Y eso significa que no hay una regla en donde los operativos sean cada 80 días o cada 30. Eso depende de la información que tengan los guardianes, se va rotando, se va haciendo de manera aleatoria, se va generando una rutina que es la verificación en diferentes patios, en diferentes celdas, a diferentes PPL. Sí, ministra, el comunicado de prensa del senador Iván Cepeda, del abogado Miguel Ángel del Río y las otras personas que fueron reconocidas como víctimas dentro del proceso en contra del expresidente Uribe tiene varias expresiones, como visita violenta o intimidatoria. ¿Para usted está claro que se trató de eso, de una visita con el propósito de intimidar al testigo y de violentar al testigo Juan Guillermo Monsalve? A ver, yo lo que te puedo decir es que lo que afirma el director de la Picota es que hacen un operativo rutinario y que sobre esta base el PPL cierra e impide el paso de los guardianes. Los guardianes tienen la autorización para hacer las requisas correspondientes y sobre esta base es un centro carcelario. Entonces, es importante también ver incluso que se mandó inmediatamente al médico. Aquí no hay ninguna clase de fractura, ninguna clase de golpe. Parece que sí, efectivamente es el tema que él mismo narra, de que se pega contra la chapa de la puerta al evitar obviamente el ingreso de los guardianes. No hay ningún otro elemento según el informe médico que permita decir que hubo lo que se está afirmando, pero sin lugar a dudas, ustedes saben que yo dependo de la información del Centro de la Picota, estoy pidiendo todos los antecedentes, ya tengo los documentos en particular, no creo que haya habido ni intimidación ni nada por el estilo, pero que hay que investigarse y esto será sometido también a la investigación correspondiente disciplinaria interna que compete. Y dos, las razones por las cuales no fue trasladado hoy a la audiencia no tengo ni idea. Desde ese punto de vista, la situación médica pues no genera ninguna clase de impedimento para que comparezca a una audiencia, pero no tenía ni idea que no había sido trasladado a la audiencia. Sí, de hecho. Aunque me habían informado que parece ser que le había pasado un escrito, pero yo hasta que no tenga ese escrito en la mano, pues no les puedo contar. Vale. Ministra, le agradezco estos minutos, muy amable. No, Néstor, con mucho gusto. Feliz hasta día, luego. ministra. 7:14 minutos, Felipe. Este es tal vez el único país, yo no conozco otro, en donde se mete un guardián a una celda, que se llama en este caso casa fiscal, a ver y le descubren toda cadena de irregularidades al señor Monsalve, cualquiera que sea, Pepito Pérez. Y el señor y los abogados y los amigotes del señor terminan denunciando que él fue violentado. Él por no dejar entrar a los guardianes a la celda. Pero además, Néstor, ¿qué sentido tiene que en un gobierno como este en el que estamos actualmente intimiden o traten de agredir o lo que usted quiera al principal testigo que tienen contra el expresidente Uribe? Es que ¿Eso tiene algún sentido? Felipe, es que no tiene ni pies ni cabeza la Es que versión. no tiene ni pies Y ni entonces, cabeza. Primero, pues, porque el señor sí tiene celular, pues nos lo confirma la ministra, dice que los cables y tal. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tendría?
No, Felipe. Que Bueno, lo que el pasa es que gobierno, obviamente no es el una gobierno acción de del izquierda gobierno, trate de porque- intimidar al testigo estrella contra el expresidente Álvaro pero Uribe. acaba A de ver, escuchar Pero es que usted no es una a la acción del ministra- gobierno. ¿no será más bien que no Héctor, quería, acaba de no será escuchar más bien que usted no se quería someter al a la interrogatorio del ministra de doctor Granados? Justicia, Héctor, la ministra de Justicia, diciendo que eso es un cuentazo. Al señor no lo intimidaron, fueron a hacerle una requisa, como es el deber del Sí, sí, IMPEC, sí. por otro Sí, lado. sí. Además, por los seguramente- antecedentes que tiene, seguramente ¿no? De fue así. botellas de vino, whisky, computadores en las cárceles, porque como con su condición de testigo ha abusado históricamente No- de los no deja de privilegios ser que un le dan poco raro en las cárceles. que eso haya ocurrido la víspera de cuando él tiene que comparecer en el juicio del expresidente Uribe. Yo incluso me parece que la ministra está cometiendo un error, que es confiando exageradamente en la información que le da el IMPEC. El IMPEC es una organización muy permeada por la corrupción, ¿no? Y no, digamos, cualquier cosa de la que haga el IMPEC, uno debe dudar de quién está detrás, de quién impulsó una Yo creo decisión que también de esa naturaleza, dude de de por los qué lo pillos, hizo, dude etcétera. de los pillos un poquito también, Héctor. No le dé tanto. No, claro, no, es que yo no estoy El de, señor yo no, en Monsalve- este caso el no señor le creo a Monsalve ningún, no le es creo un a nadie. delincuente. Es un En este caso no delincuente. le creo a nadie, pero tampoco recibiría una información del IMPEC simplemente, mire, no, estábamos en una cosa de rutina y entonces entramos a mirar qué era lo que había en la celda y tal, y hicimos esa operación y tal. No creería en nada, porque al IMPEC no le creería nada. Ahí hay una cosa que Porque todos no, sabemos, porque que es está Uribe, usted no cree en absolutamente nada, permeada. porque es el Todas juicio están contra Uribe. absolutamente, usted puede despreciar mi opinión de esa manera, Néstor, pero por lo menos Héctor, déjeme decirla. Héctor, Entonces, porque déjeme decirla. siendo el juicio contra Álvaro Uribe, llegamos a este despropósito de decir No, porque la es ministra se cierto- equivoca, hay que desconfiar de las autoridades, Es que, hay que pero, darle la razón Néstor, al pillo. yo parto de un supuesto. Es cierto que es un hecho raro lo que pasó. Es muy raro que hubiera habido una operación como la que ocurrió un día antes de que ese señor tuviera que comparecer al juicio. ¿Por qué pasó lo que pasó? No tengo ni idea. Y ahí es donde yo digo, no creo en nada. Bueno, como Ni estamos en lo que la diga el fase de señor hipótesis, de Monsalve, pronto puede ni en meter lo en que el diga, saco ni el lo doctor que diga el Riveros, IMPEC. que Juan Lo que Guillermo yo sí no Monsalve, creo que es Juan que Guillermo sea una Monsalve de pronto operación no quería normal. ir porque le va a tocar ratificar que no le consta nada en contra todas del las expresidente hipótesis Uribe. Aquí las lo dijo el acepto. doctor Granados ayer. Sí. Todas las hipótesis las acepto, Sí. María Camila, todas, me parecen todas creíbles. La que todavía no me satisface es que sea una operación normal, ordinaria, de requisa a un preso. Esa Bueno, no me parece. Lo que pasa es que no puede haber ningún preso con corona porque es un testigo contra una persona en particular. El señor Monsalve tiene unos beneficios. Creo que esa casa fiscal se la heredaron los Nule en la cárcel La Picota. Pero el día anterior, y el Ricardo, señor, pero el día Ricardo, anterior este- de cuando tiene que ir al este juicio. proceso contra el expresidente pero el hecho Uribe es que ha tenido no tendría tantos por qué tropiezos. tener ningún tipo de limitante el IMPEC para hacer un operativo cuando lo considere necesario. Pero El día no será más anterior bien o como tres dice días. María Pero Camila, ¿cuál que es- el por señor qué no Monsalve- antes? ¿Cuál es la Ricardo, corona pero ¿por que, qué el cuál día es la antes? corona que ¿Por qué tiene no Juan una Guillermo semana antes? Monsalve ¿Por para qué que el no? IMPEC no pueda entrar a su celda? Pero esta teoría de que por qué el día antes, Luis Ernesto, y entonces... O sea, ¿por qué ¿cuándo? Monsalve tiene corona frente al ¿Y resto por qué? de Es que nadie está internos? hablando de que tenga Pero, Luis corona. Ernesto, perdóneme, Nadie está hablando de que ¿por tenga qué- corona. por qué Estamos tantas hablando de que es el preguntas- testigo estrella. ¿Por qué tantas preguntas, Luis Ernesto, perdóneme, alrededor de la coincidencia? Sí, ¿por qué el día antes? ¿Y por qué no preguntan, ¿y qué hace Monsalve con un sistema de comunicaciones desde la cárcel? Un Eso también testigo, lo un pregunto, delincuente. eso también lo preguntamos acá y comparto qué hace él con ese sistema de comunicación, qué hace con esos privilegios. Pero lo que sí queda claro es que a lo largo de todo este proceso, que es la primera vez que Colombia ve a un expresidente en juicio, como estamos viendo al expresidente Álvaro Uribe, pues este señor tiene la información más relevante en absolutamente todo el proceso y por supuesto que sí deja un sinsabor o se requiere alguna explicación porque preciso cuando va a testificar, preciso cuando lo ha solicitado, esto ocurre. Y yo lo que he visto a lo largo de todo el proceso es simplemente un intento de dilación, que gane no la inocencia del expresidente, sino el vencimiento de términos, que es lo favorito para todos los defensores penales en este país. Bueno, lo dicho, siendo el expresidente Uribe, era un tema particularmente sensible, lo que le pasó Pero además, al testigo. Néstor, es que además me llama mucho la atención que se les olvida a algunos, ¿no? ¿En qué gobierno estamos? ¿Estamos en el gobierno de quién? ¿No? ¿A quién? No, es decir,
si esto hubiera pasado en otro gobierno, aquí estarían levantados. Claro, es que lo querían matar, es que no sé. No, ahora es que les parece extraño. 7 de la mañana, 20 minutos. En segundos, el padre Linero. En segundos, la información deportiva en Mañanas Blue. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia. Y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, podrán escucharla en Boombox o en su plataforma de audio favorita. Boombox. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Tenemos nuevo ministro de Minas en reemplazo de Andrés Camacho. Se trata de Edwin Palma, que sale de la Interventoría de Aire, que la ocupó, la asumió el gobierno hace menos de 7 meses y ya va para el tercer interventor, quiere decir el tercer gerente. Camacho, por otra parte, sale del Ministerio de Minas intentando llegar a las elecciones del 2026. Va a ser candidato al Senado el año entrante. Despidiéndose del Ministerio de Minas, dijo que su compromiso es seguir trabajando por el cambio. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 24 minutos. Las noticias sobre la enfermedad del Papa Francisco, a quien realmente amo por ser el obispo de Roma y con quien vivo en comunión, han despertado admiración y preguntas. A pesar de su estado de salud, cuando se siente medio recuperado, hace llamadas, da indicaciones, es decir, sigue trabajando. A mí particularmente me cuestiona mucho esto y me pregunto, ¿hasta cuándo debe trabajar uno? ¿Hasta qué punto debemos seguir entregándonos a lo que hacemos? En un mundo que a veces pone la jubilación como una meta final, ver a alguien que sigue comprometido con su labor a pesar de la fragilidad física, yo creo que es un desafío. Trabajar no es solo una cuestión de necesidad económica, sino también un sentido de vida. Cuando lo que hacemos tiene un propósito profundo, cuando sentimos que estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos, el trabajo deja de ser una carga y se convierte en una vocación, en realización. Esto no significa ignorar el descanso o forzarnos más allá de nuestros límites. Cada persona debe aprender a escuchar su cuerpo,
su mente, su espíritu, para saber cuándo es el momento de hacer una pausa, de decir ya no más. El problema no es el trabajo en sí, sino que es cuando el trabajo se convierte en una imposición y no en una elección consciente. Yo creo, la verdad, que Francisco, el Papa, nos enseña con su testimonio que el trabajo tiene sentido y que no tiene fecha de caducidad. Mientras tengamos fuerzas y ganas, podemos seguir aportando, transformando y sirviendo. La clave está en lograr el equilibrio, trabajar con amor, pero también saber cuándo parar, cuándo delegar, cuándo dar espacio a otros para que continúen la tarea. Entonces, le hago la pregunta a todos ustedes: ¿hasta cuándo trabajar? ¿Hasta que sintamos que hemos cumplido? ¿Hasta que sepamos que es momento de ceder el paso? ¿Hasta que nuestra misión haya sido completada? La respuesta no está en nuestros años, sino en la conexión que tenemos con lo que hacemos y en la paz cuando podemos decir: he dado lo mejor de mí. Estás escuchando Blue Radio. Hola, los invitamos a escuchar el podcast ELN Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, un podcast que pueden escuchar ya en todas las plataformas de audio. Si quieren entender la historia del ELN, cuándo comienza y cómo ha llegado al punto donde ha llegado, que tiene hoy en jaque no solamente el proceso de paz, sino toda una cantidad de personas y de comunidades confinadas. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias. La Sueños. pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, 28 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la Copa Libertadores, que ha dejado un sinsabor profundo en los hinchas de Independiente Santa Fe. Ya tenemos una carta menos a nivel continental para pensar en la Libertadores 2025. El rojo bogotano solo aguantó la fase 2, quedó eliminado, necesitaba ganarle a Deportes Iquique de Chile, por lo menos marcando la diferencia de un gol para certificar y asegurar que el partido se fuese a la serie de cobros desde el punto penal. Lo hizo. Sobre el último instante, con gol de Cristian Mafla en el 90+4, aseguró el 2-1 que igualaba 3-3 en el global la serie. Y eso que volvió a comenzar perdiendo en el Estadio Metropolitano de Techo, el conjunto cardenal. Estefan Pino puso arriba a Deportes Iquique, luego Ewil Murillo igualó para el conjunto santafereño y, como les decíamos, Mafla concretó para el 2-1 final. Vino la serie de cobros desde el punto penal y allí la cosa salió mal, muy mal para Independiente Santa Fe. Falló Albornoz, falló Lucas Ríos, falló Daniel Torres y el último cobro de Hugo Rodallega también fue mal logrado, significando esto que la serie quedaría 2-1 en favor del humilde, del penúltimo de la tabla en el fútbol chileno, el Deportes Iquique. Se va a Santa Fe y no solamente pierde la figuración a nivel internacional, pierde de entrada $1 millón que hubiese significado el certificarse en la fase 3 de la Copa. Habrá que ver el tema peirano, los hinchas están muy calientes con la realidad del equipo que tenía como gran objetivo la figuración en la Copa Libertadores 2025. Eso sí, de la mano de Santa Fe se fue un histórico, un grande, fue noche amarga
para Boca Juniors de Argentina. Es el bombazo de esta fase 2. Alianza Lima de Perú lo dejó también en la ruta. El global fue 2-2. El conjunto peruano había ganado 1-0 en condición de local. Ahora en la Bombonera, Boca logró ganar 2-1. Todo se fue también a la serie de cobros desde el punto penal. Y allí perdió Boca. 5-4 ganaron los peruanos. Avanza Alianza Lima y será justo el rival de Iquique en la fase 3 de la Copa. En Argentina le están dando con todo a Gago, el técnico del conjunto Ceneice, y a la realidad de un todopoderoso Boca Juniors que se despide en una fase preliminar de la Libertadores. Mañana Colombia se jugará la segunda carta, la del Deportes Tolima, que viene de caer como local en Ibagué 1-0 frente al Melgar de Arequipa, y será en Perú, donde el conjunto tolimense, hoy bajo el mando de Ismael Rescalvo, buscará darle vuelta a la serie. ¿Qué necesita el Vinotinto y Oro? Ganar, por lo menos para forzar, si lo hace por la mínima diferencia, otra vez la suerte, la película de la serie de cobros desde el punto penal, o ganar por más de un gol para certificarse en la próxima instancia. En Copa del Rey hace eco a nivel internacional el partidazo entre Barcelona y Atlético de Madrid. Fue semifinal, en la ida 4-4. Ganaba 2-0 el conjunto de Simeone. El Atlético a los 6 minutos remontó el Barça 4-2 y al final Alexander Sorloth, el noruego, marcó para el 4-4 final en el minuto 90+4. Habrá juego de vuelta, veremos quién avanza a la gran final. Hoy, a propósito, Real Sociedad recibirá al Real Madrid, que no tiene entre los convocados a Kylian Mbappé, el francés. En nuestra liga, en Colombia, fecha 6, que todavía no termina. Pasto 2, Unión Magdalena 1. El argentino Sánchez abrió la cuenta para el Ciclón. Parecía que soplaba, pero no. En el sur del país, Castaño y Quiñones certificaron la victoria del conjunto nariñense. Esto significa que básicamente con el resultado 11, Caldas se mantiene líder con 12 puntos. Ahora es sexto Pasto con 10 y 18º el Unión Magdalena con tan solo 3 unidades. Mañana Medellín y Llaneros cerrarán esta interminable fecha número 6. Y atentos porque hoy tendremos She Believes Cup, el último juego de Colombia frente a Australia, nuestra selección femenina absoluta, después de 2 derrotas y ahora con las bajas de Yorelín Carabalí y Ángela Barón lesionadas de rodilla, enfrentarán en San Diego su examen final. Será a las 7:30 en la noche. El juego estará en la señal del Gol Caracol HD2 a través de nuestra aplicación Ditu y en golcaracol.com. A propósito de Ditu, mañana comenzará la fiesta de la NBA gratis. Usted podrá disfrutar de las estrellas, de los gigantes del mejor baloncesto del mundo. Warriors, comandados por Stephen Curry, se enfrentará a los Orlando Magic. Será a las 7 de la noche. Usted desde mañana podrá vivir la temporada regular y los playoffs del mejor baloncesto del planeta. Estarán Álvaro Martín y Carlos el Coach Morales, los encargados de transmitir, de llevar las emociones de esta fiesta de los 30 mejores equipos del baloncesto mundial. Es decir, si usted es fanático de LeBron, de Doncic, de Durant, de Curry, lo podrá vivir y disfrutar desde mañana. Repetimos, 7 de la noche en nuestra aplicación Ditu. Muy fácil, bajarla en su celular, en su tablet o en los televisores Samsung. Y lo mejor, poder vivir la fiesta de la NBA gratis a través de Ditu. 7:34, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. En negación, así está el gobierno nacional frente a la crisis de inseguridad en el país, a pesar de los estragos y de las evidencias que deja la guerra en el Catatumbo, en el sur de Bolívar, Arauca, Guaviare, Chocó y Cauca, solo por citar algunos departamentos. El jefe del Estado prefiere mirar el vaso medio lleno y acusar de mentirosos a quienes se atreven a decir que hay una crisis de inseguridad en Colombia. Para defenderse, matiza la situación comparando las cifras de homicidio desde el gobierno de César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez, que apuntan a que el indicador se mantiene en el mismo promedio desde hace 12 años, es decir, entre 24 y 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aunque eso es cierto, no es el único indicador que hay que ver para atreverse a afirmar que la violencia en Colombia baja. Hay otros indicadores que no mejoran, según la ONU. En la lista están
están el reclutamiento forzado, que aumentó en un 61%, el confinamiento en 58%, la extorsión, que el propio presidente Gustavo Petro ha reconocido públicamente que no ha podido controlar y que está en un 13%, y el secuestro, que en el primer año del gobierno creció en un 90%. El presidente Petro esta mañana le da una entrevista al País llena de perlas, que ha vivido, dice el presidente, 2 años de la más absoluta infelicidad, que es un presidente aislado, que su peor error ha sido creer mucho en la gente que lo rodea, que se equivocó al creer que puede hacer una revolución gobernando, que no quiere un solo candidato para las elecciones del año entrante, que quiere un frente amplio, y por eso las jugadas... 7:36, hay problemas en los aeropuertos originados en Medellín, en el aeropuerto, el de arriba, el de Río Negro, que está cerrado en este momento. Héctor Santamaría. Se trata del José María Córdoba de Río Negro, Néstor, y es que han sido fuertes las lluvias en el oriente de Antioquia. En este caso se tiene una niebla sobre el municipio de Río Negro, especialmente en la zona donde está ubicada la terminal aérea internacional. Las aerolíneas reportan hasta el momento vuelos afectados, 32 en total, 29 demorados y 3 vuelos que fueron desviados a otros aeropuertos, en el caso de Medellín y otras regiones del país. La afectación es a destinos nacionales como Bogotá, la costa Caribe, el eje cafetero, entre otros, por lo que se está solicitando especialmente a los viajeros verificar el estado de los vuelos con las aerolíneas. Lo que nos advierte es que se puede demorar, Néstor, porque a esta hora también se reporta lloviznas en esa zona del oriente del departamento. Gracias, Héctor. 7:36. Mucha atención, Felipe, noticia de última hora. A ver, señor. La Universidad Nacional está revelando esta mañana resultados del examen. Bueno, no es técnicamente un examen, de la prueba de sustentación de la tesis de maestría del ministro de Educación. Se llama Daniel Rojas Medellín. El ministro Felipe presentó su tesis de maestría en la Universidad Nacional. El título de la tesis es el que ustedes ven, quienes están conectados al canal de YouTube: Pertinencia y efectos de un programa de trabajo garantizado en Colombia. Fecha 25 de febrero. Esta sustentación fue ayer. Me imagino que el señor ministro, pues, le van a dar su título summa cum laude, me imagino, ¿no? No, señor. Se imagina mal. ¿Cómo que no? No. Se imagina mal. La Universidad Nacional está contando que el ministro reprobó, que el ministro de Educación de Colombia no pasó el examen para su tesis de maestría. Camila Carvajal. ¿Se rajó? Se rajó, así es. Señor. Camila. Sí, señor, reprobó, es como se llama en el mundo de la academia. Reprobó el ministro de Educación de Colombia su tesis de maestría, él que está haciendo una maestría en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional. Néstor, usted tiene razón, el título de la maestría es este que estamos viendo en pantalla: Pertinencia y efectos de un programa de trabajo garantizado en Colombia. Estuve preguntándole a quienes asistieron, a quienes son los profesores, tanto como jurados y otros como directores, para poder entender de qué se trata esta tesis del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín. Dicho en otras palabras, lo que aquí está como pertinencia y efectos del programa de trabajo garantizado en Colombia es una tesis de maestría sobre por qué el Estado debe ser el último empleador, un empleador de última instancia para disminuir las cifras de desempleo en Colombia. ¿Por qué el Estado debería emplear a colombianos para disminuir las cifras de desempleo? Teniendo eso claro, que ese es el tema y que es el ministro de Educación, ayer a las 12 del día, a través de una sustentación virtual en una reunión de MITS, fue la oportunidad para que se sustentara esta tesis de maestría. El estudiante José Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, los directores de tesis Iván Velázquez y Álvaro Marín Moreno, y los profesores que son el jurado de este trabajo son Juan Carlos Guataquí y Luis Edgar Basto, ambos de la Universidad Nacional. Pues esta mañana, buscando detalles de cómo le fue al señor ministro, le tengo que confirmar, Néstor, que reprobó la tesis de maestría. Nos cuentan fuentes de la Universidad Nacional que el trabajo tiene profundas debilidades y requiere de más rigurosidad.
tanto en el documento que se exige entregar como en la sustentación, que no logró el señor ministro responder las preguntas que le hicieron sus jurados en esta tesis de maestría. Por lo tanto, al reprobar la tesis de maestría, le quedan dos caminos: hacer los ajustes, los cambios y volver a sustentar su trabajo, o simplemente dejar hasta aquí y no recibir el título por el que él está como estudiante de la Universidad Nacional en esta maestría de Ciencias Económicas. Si se va por el primer camino, el de retomar la tesis, hacer los cambios, ajustes y volver a sustentar, tiene máximo 1 año, pero también las fuentes de la Universidad Nacional me confirman que hay que revisar muy bien el reglamento, porque para eso debe cumplir unos requisitos. Por ejemplo, no haber perdido cursos o materias que haya hecho en esta maestría. Así que repetimos la noticia confirmada a esta hora: el ministro de Educación de Colombia reprobó su tesis de maestría. Camila, pero le entiendo, también es justo decirlo, podría corregir el problema. Como todos los estudiantes, tiene derecho a corregirlo, siempre y cuando cumpla unos requisitos. El primero, hacer la corrección y nuevamente sustentar en 1 año y verificar que lo hace la universidad, que por ejemplo no haya perdido cursos o materias propias de esta maestría. Para corregir este problema en la tesis, Néstor, tiene que cumplir esos requisitos. Sí, Camila, hay una segunda pregunta. El ministro de Educación es integrante del Consejo Directivo de la Universidad Nacional, ¿cierto? Sí, señor, el gobierno tiene esa silla a través del ministerio que lo ocupa. Y entonces los profesores también pregunté eso. ¿Jerárquicamente están por debajo del ministro de Educación? Pues jerárquicamente, Néstor, al final eso es un cuerpo colegiado donde hay muchos asientos y muchas voces en ese consejo. Está la rectoría incluso, pero me dicen que el ministro, para estos efectos y para la reunión de ayer a las 12 del día, es un estudiante más que tiene que cumplir los requisitos, y que esto lo que muestra es la rigurosidad que hay en la universidad antes de entregar un título además de maestría. Entonces que sí, que es el señor ministro que además pues cumple unas funciones dentro del esquema de la universidad, pero para este efecto de la reunión y sustentación de la tesis ayer a las 12 del día fue tratado como un estudiante más que reprobó la tesis. Bueno, como tiene que ser, además, porque para estos efectos que es miembro del Consejo Directivo. No, es que en la academia el conocimiento es lo que manda. No importa qué capacidad de subordinación hay. Manda es el conocimiento. Última pregunta, Camila. Señor. ¿Cuántos miembros, cuántos jurados en la tesis, evaluando la tesis del ministro de Educación? En esa reunión, Néstor, del lado de la universidad eran 5 las personas conectadas. Están como profesores jurados Juan Carlos Guataquí y Luis Edgar Vasto Mercado, ambos de la Universidad Nacional de Colombia. Y la tesis tiene 2 directores, Iván Velázquez y Álvaro Marín Moreno. Sobre la evaluación de cada uno, le anticipo al ministro de Educación, en este caso al estudiante José Daniel Rojas Medellín, no le fue bien, mejor dicho, le fue tan mal que reprobó con todos los jurados, que no le dieron la calificación. Con ninguno de los jurados pasó ni siquiera el umbral de calificación. ¿Y todos los jurados de los 4, todos le pusieron menos de 3? Sí, señor, esa calificación fue menor de la que necesitaba para aprobar, en cifras distintas, no todo la misma, pero en cifras distintas, siempre menor de la que necesitaba para aprobar. Por eso al final la tesis reprobó y debe hacer el proceso, si cumple los requisitos, de ajustar y volver a sustentar como estudiante José Daniel Rojas Medellín. Lo que pasa es que es un estudiante con una condición particular, Néstor, y por eso entenderá que esta mañana es de lo que se habla en la universidad. Es que es el ministro de Educación. La condición particular es que es el presidente del Consejo Directivo de la universidad, claro. Porque el ministro es el que preside el Consejo Directivo. Pero todo esto habla muy bien, como lo decía María Camila, del rigor académico de la universidad, ¿no? Pues claro. Ni más faltaba que por ser ministro entonces lo pasaran, ¿no? Habla, incluso y de lo fueron malo más del rigurosos. Héctor, habla muy bien de la habla universidad. lo mal del trabajo también, Héctor, claro. Esto el trabajo quedó mal, me imagino que él justificará que no es fácil hacer una tesis de maestría mientras uno es ministro de Educación, ¿no? O de ministro de cualquier cosa. Quizá cometió el error de intentar hacer las dos cosas al tiempo, porque evidentemente pues es un hombre ocupado, digamos, ¿no? Entonces no sé, solo el contralor Felipe Córdoba logra
títulos rápido y a la par que ejerce cargos públicos que le ocupan prácticamente todo el tiempo. Héctor, pero hay un dato adicional que además nos está llegando a esta hora desde la Universidad Nacional, señor, de uno de esos profesores además que es jurado y que está al tanto de los detalles de la tesis del ministro, que aquí los problemas no solo son del documento, sino que todos los jurados insisten en que el ministro, el estudiante, no logró responder las preguntas que le hicieron sobre su tesis, que no las pudo responder adecuadamente y que eso fue lo que más tuvieron en cuenta, que la sustentación de lo que decía el ministro versus el documento que se entregó como tesis con ese nombre no se logró y que eso fue lo que mucho más llamó la atención para los jurados. Entre otras cosas porque lo que uno hace en una sustentación de una tesis es demostrar que la tesis la escribió uno y la investigación la escribió uno. Y para eso es que se hacen las sustentaciones, no solamente la evaluación del documento de tesis es otro tema. La sustentación es precisamente demostrar que usted sí lo hizo. Demostrar que uno sí hizo la investigación. Los directores de la tesis fallida del ministro Rojas de Medellín, del ministro de Educación, son Álvaro Martín Moreno Rivas, actualmente es el director nacional de Planeación y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Así es. Y el señor doctor Iván Darío Velázquez Garzón, que es un hombre que actualmente se encuentra en la Universidad de Missouri, Kansas City, candidato a doctorado en economía. Todos estos señores son eminencias de la Universidad Nacional. Néstor, a mí me parece suprema. Aurelio, esto sería, déjeme decir esto sería cómico, casi cómico, si no fuera casi trágico, que el ministro de Educación se raje presentando su tesis en una universidad de la cual él es presidente del Consejo Directivo. Es decir, habla por otro lado, no solo del rigor de la universidad, sino la falta de méritos académicos, me da pena decirlo aquí, del señor ministro de Educación, que tampoco estamos hablando. ¿Cuántos años tiene el ministro de Educación? Ricardo, ¿debe tener 40? No, debe tener más de 40 30 y pico, más o menos. Pero hay algo más insólito, Néstor. A ver. Yo quiero comentarle que... 38 años tiene Daniel Rojas. Ricardo, quería comentar que me parece más insólito lo que ha sucedido por lo siguiente. Por lo que entiendo, la materia de la tesis es lo que se llama la defensa de un buffer de empleo. ¿En qué consiste el buffer de empleo? Consiste en que el Estado aparece como empleador de última instancia cuando hay una crisis de desempleo en una sociedad. Esa es una tesis que la ha sustentado durante décadas Álvaro Martín Moreno, más conocido como Álvaro Moreno. Es decir, yo conozco la tesis del buffer de empleo desde hace mucho tiempo. Entonces, esto es algo que realmente ya está trabajado y está estudiado en la academia, en el mercado laboral. Cómo el Estado aparece como el último empleador de última instancia. Tampoco es que sea una gran tesis. Esto de novedoso no tiene nada. No, eso tiene su cuento. Aurelio, el gran empleador de todos los países del mundo es el Estado colombiano. Sí, pero eso que la izquierda venga a descubrir que el Estado es el gran empleador, bien, felicitaciones, con razón se bajó el ministro, pues eso sí. Trato de continuar. Entonces... Y trate de oír también, Aurelio, de una vez. Sí, pues, bueno, entonces pareciera que el error fundamental está en la sustentación, porque, o sea, lo que dice Camila me parece un elemento a tener en cuenta, porque si esta es una materia que digamos ya está prácticamente depurada y ajustada a mucho más que decir que sea el primer empleador, porque eso requiere una matemática, un cálculo econométrico, requiere unas teorías del dinero para poder justificar el gasto público en esa creación de empleo, requiere mirar qué empleos son los que hay que crear, a qué niveles territoriales, toda esa teoría está más o menos trabajada. Néstor, mire, Luego aquí el asunto resulta ser más grave, no porque la teoría básica de la tesis sea, sino por lo que dice Camila, en qué estado estaba el señor ministro de Educación para no poder contestar las preguntas pertinentes que le hizo el jurado. Yo creo que el asunto es más grave todavía, mire, Néstor, de la materia misma, de la teoría misma. En esta noticia, Néstor. Aurelio, le doy un dato, Luis Ernesto. Me está escribiendo uno de los jurados, Felipe, que evaluó la tesis de maestría del señor ministro de Educación. Sí. Y me dice lo siguiente: el director de la maestría le comentó al estudiante Rojas que podría volver a elaborar su tesis de grado y que uno de los jurados le mencionó que era un concepto teórico bastante interesante, pero que su aplicación empírica no sería útil para considerar en su tesis de grado. Néstor, pero mire,
yo pienso cuando escucho esta noticia, yo lo que pienso realmente es en la noticia que escuchamos al comienzo de la semana pasada de decenas de miles de jóvenes que vieron cómo se les incrementó la cuota de 800.000 a 1.300.000 pesos mensualmente, o de 1.300.000 a 1.800.000 por los subsidios que daba el ISDEX y que ya no da. También pienso en esos jóvenes que de buena fe creyeron en la promesa de que iban a tener educación pública y la promesa de 500.000 cupos, y de los cuales no llevan ni una cuarta parte, una quinta parte, y además que están en auditorías. Entonces, a mí lo que realmente me parece trágico de esta noticia es que, pues, no me sorprende que el ministro Vulgarcito repruebe en su tesis de maestría, porque él no estaba preparado para ser maestro en economía, y mucho menos estaba preparado para ser ministro de Educación del país, de Colombia. Mucho menos estaba preparado para velar por los intereses de esos cientos de miles de jóvenes que ven en la educación una oportunidad para salir adelante, para su movilidad social. De verdad, la irresponsabilidad del presidente Petro, dejando una persona inapta, porque eso es la única forma de calificar al ministro, no solo por sus resultados académicos, sino por sus resultados como funcionario, inapta, al frente de la cartera quizá más importante para la transformación de Colombia, es verdaderamente... Pero Luis Ernesto y Aurelio, ¿qué le sorprende? Una cosita, Aurelio, es que el presidente Petro lo propuso en campaña. En su programa de campaña decía lo siguiente sobre el mercado laboral, y esa fue una promesa de campaña. El Estado actuará como empleador de última instancia, ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran empleo en el sector privado, beneficiando principalmente. Víctor, eso lo propuso el presidente Petro, esa misma teoría. Claro. Mejor dicho, se iba a desaparecer el desempleo con este gobierno. ¿Quién era el director programático de la campaña Petro? Sí, claro, Daniel Rojas. Claro. Y fue el jefe de Empalme, Aurelio. Daniel Rojas, así que estamos hablando de un hombre profundamente influyente para el presidente Gustavo Petro y dentro del gobierno. Señor Aurelio. Sí, Néstor, pero con el dato que usted da del mensaje que le manda el jurado, el asunto toma otra forma, aún peor, y es que ese postulado económico que, como le digo, lo aplicó Roosevelt en la crisis del 29, ¿no? Recuerde pues que eso pasó, por ejemplo. Entonces, él dice que no hay una base empírica, o sea, que el ministro se quedó con el enunciado teórico y no fue a trabajar los datos y a procesar el modelo exactamente para poder decir, mire, yo con estos datos y con esta teoría logro reducir el desempleo a tanto y bajo estas premisas logro mejorar, digamos, demanda o consumo de hogares, etcétera. Es decir, faltó todo un desarrollo. Lo que parece es que el señor ministro presentó un trabajo que solamente tenía un enunciado teórico y que el sustento empírico de esa teoría pues realmente, o sea, no hizo la tesis, para decirlo de manera más sencilla. Sí, es una confirmación más de lo que el país ya sabe. Álvaro. Que es que este ministro no tiene las condiciones para ese ministerio. Hay muchas razones y yo creo que la mayoría de la gente piensa eso. Que llegó ahí por su lealtad y fiereza política. ¿Qué es lo que está poniéndose de moda en el mundo? Personajes como este, los que está nombrando Trump en su gabinete. Yo solo digo que al ministro en las evaluaciones le va muy mal, porque acuérdese que en ese Consejo de Ministros televisado salió rajadísimo, que ahora en la tesis salió rajadísimo, y acuérdese cuando mandó una canción para un festival, también, sí señor, de San Juan, que no también lo rajaron. Lo de él no es someterse a jurados. Lo de él no es la evaluación. O sea, se rajó como compositor vallenato. Se rajó como candidato a una maestría en la Universidad Nacional. Y se rajó, no en el Consejo de Ministros, digamos, todavía la evaluación de como ministro. Gracias a quienes están escribiendo, gracias a mí no me sorprende Felipe, digo una cosa en esta sección de agradecimientos. Gracias a las bodegas petristas que se están metiendo con mis títulos académicos, que se están metiendo con mi familia. Échenle la culpa a la Universidad Nacional de Colombia, de la cual es director del Consejo Académico. Pero la tesis puede ser interesante, Néstor, y sugiriéndole aquí muy respetuosamente al ministro, si necesita más evidencia científica y demás, háblese con los encuestadores del DANE, que a miles de ellos todavía no les han pagado, y pregúnteles si el Estado es buen empleador. O con esos miles de contratistas que le renuevan cada 3 meses y a muchos les están debiendo facturas represadas desde octubre, desde noviembre, desde diciembre. Todas esas cosas le podrían servir para sustentar mejor su nueva tesis. Lo
lo destruyó usted, Sí, a mí don esto- Víctor. Gracias. 7:54 minutos. Solo le doy unos nombrecitos: Franklin Delano Roosevelt, Michelle Obama, Hillary Clinton y John F. Kennedy Jr. Todos reprobaron varias veces el examen BAR, que es el examen de abogacía necesario en los Estados Unidos para poder ejercer la profesión de derecho y para poder ejercer como abogados. Yo creo que esto le pasa a muchos economistas que varias veces usted los ve, quedan como candidatos a doctores porque jamás logran que les aprueben la tesis, porque jamás logran pasar de ahí, y les esto es pasa a muchos que también hacen maestría, que varias veces tienen que presentar. Yo sí le daría el beneficio de la duda al ministro y haría las veces de abogada del diablo, que la vuelva a presentar, que afine lo que tenga que afinar, si la idea es buena en últimas, que es como le dicen los directores de esa maestría, los directores de la tesis, pues Néstor, que pero trate qué de mejorar algunas cosas, algunos inputs, pero bueno, le pasa a 1 millón de personas y le pasa, Lo he dicho, por Dios, a presidentes de los Estados Unidos. Si él quiere volver a presentar, se lo recomienda uno de los jurados, el presidente de la tesis del comité de jurados, es lo que le recomienda eso, Paula. 7:55. Pero qué orgullo la Universidad Nacional, Néstor, y qué orgullo el cuerpo docente de la Universidad Nacional, el cuerpo profesoral, o sea, esa muestra de independencia, de rigor, que ante todo lo que importa es el criterio académico. No me importa si este señor es el ministro de Educación, no me importa si este señor es el presidente del Consejo Directivo, y le añado una más, Néstor. Todo el mundo allá comenta, o mucha gente comenta, o como decían fuentes de alta fidelidad comentan, que los factores de intimidación en la Universidad Nacional, en el campus, han aumentado mucho en los últimos meses, en los últimos años, sobre todo a raíz del incidente aquel de la elección del rector. Los disturbios se han vuelto muy violentos, lo vimos hace 1 o 2 días, ese tipo de intimidaciones. Hay profesores que fueron muy fuertemente intimidados por no estar de acuerdo con que se nombrara de rector al doctor Leopoldo Müller, al rector actual, de modo que es mucho mayor la muestra de rigor, de independencia y de buen criterio de estos jurados, y lo digo otra vez, qué orgullo la Universidad Nacional, Néstor. 7:50. Bueno, tan orgullosos deben estar, además, véanlo por el vaso medio lleno, que el ministro de Educación quería tener una maestría con el título, con el sello de la Universidad Nacional. Son las 7:56 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Continúan los nombramientos en el gabinete ministerial del gobierno del presidente Gustavo Petro en este remesón de ministros. El último nombre, algo que estaba pendiente, fue el de Lena Yanina Estrada, quien, como se mencionaba, llegará al Ministerio de Ambiente. La hoja de vida de Estrada fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República y llegará entonces en reemplazo de Susana Muhammad, quien ahora asumirá la dirección del Departamento Nacional de Planeación. La nueva ministra de Ambiente es politóloga de la Universidad Nacional con maestría y doctorado en sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene experiencia, Néstor, como directora de la Academia Diplomática de Colombia y coordinadora de asuntos étnicos en Amazonas. Además, ha trabajado con la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad y representó a los pueblos indígenas en el PENUMA. Lena Yanina Estrada Acito, quien hasta el momento no ha sido designada por el presidente Gustavo Petro, es una indígena huitoto minica y políticamente es cercana al partido Movimiento Alternativo Indígena y Social El Maíz. Ha trabajado también, como le mencionaba, en la UNESCO y fue la directora de la Academia Diplomática de la Cancillería y coordinadora de asuntos étnicos en el Amazonas. Encendidas las alarmas en Wall Street respecto a los riesgos de invertir en Colombia. Alarmas que, recordemos, hace unos días hizo sonar el banco de inversión Morgan Stanley, y alertas que hoy enciende nuevamente el banco más grande de los Estados Unidos. En el mundo, la noticia del momento es el acuerdo al que llegaron Estados Unidos y el gobierno de Ucrania para tierras y para minerales, lo que llaman tierras raras y minerales ricos en plutonio. Ucrania está anunciando el acuerdo como uno de sus triunfos políticos, lo pone también Trump como uno de sus éxitos en apenas un mes largo de gobierno. Podría ser el comienzo del fin de la invasión. 7:58 desde Washington, Juan Camilo. Néstor, garantías de seguridad, ese ha sido un término que Europa ha venido repitiendo constantemente, que Ucrania ha pedido con insistencia y que finalmente con este acuerdo la pretensión es que Estados Unidos contribuya
al menos de manera indirecta. Por supuesto que para Ucrania es fundamental que Estados Unidos continúe enviando armas, pero otro punto importante que los motiva a llegar a este acuerdo con el gobierno Trump es garantizar que Estados Unidos, al tener inversiones en Ucrania, se vea en la necesidad de defender sus intereses, y esto podría disuadir a Putin de una futura agresión. Ahora bien, eso no está escrito de manera explícita y funcionarios de ambos gobiernos han dicho que las garantías de seguridad serán discutidas por ambos mandatarios posteriormente. Pero lo que se conoce de este acuerdo de los minerales críticos, las tierras raras, que básicamente son litio, cobalto, titanio, escandio, pero también incluye el acuerdo petróleo y gas, es que se le daría un derecho a los Estados Unidos sobre esos minerales y se establecería un fondo conjunto en el que Ucrania tendría que contribuir con la mayoría de recursos, hasta un 50% de las futuras ganancias por la explotación de esos minerales. Estados Unidos naturalmente tiene pretensiones millonarias ahí, pero el acuerdo, según lo que ha trascendido, no incluye los supuestos $500 mil millones que Trump había dicho que Estados Unidos recuperaría. Se espera que se firme este viernes, cuando el presidente Zelensky venga aquí a Washington. I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me if he'd like to, and he would like to sign it together with me, and I understand that's a big deal, very big deal. And I think the American people, even if you look at polling, they're very happy because, you know, Biden. Escuché que viene el viernes, dice el presidente Trump sobre Zelensky. Eso está bien para mí. A él le gustaría firmar conmigo el acuerdo y lo entiendo porque es muy grande y creo que el pueblo estadounidense está muy feliz porque Biden estaba repartiendo plata como si fuera algodón de azúcar, dice el presidente Trump. Ucrania está diciendo esta mañana que el acuerdo es preliminar y que no lo firmará sin un compromiso de Estados Unidos en materia de garantías de seguridad. Y a propósito de guerras, esta mañana hay un video que el presidente Donald Trump está compartiendo en sus redes sociales, bastante pintoresco, pero que no